Bueno, os voy a hablar del primer ingrediente que vamos a utilizar para este fantástico jarabe, que es la cebolla. Estoy convencida que a lo mejor muchos de vosotras no sabéis que es un expectorante natural y que limpia las vías respiratorias. Tiene alta concentración de antioxidantes y puede ayudar a controlar la tos y cuando tenemos la garganta irritada y parece que no sabemos cómo aliviar estos síntomas. Pues nada, nos tomamos una cucharadita de este jarabe y sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla en rodajas finitas. Pondremos nuestras rodajitas así cortadas finas sobre el bol que hayáis escogido. Puede ser de cristal, de plástico. Pensar que tiene que quedar macerando toda la noche. Bueno, vamos con el limón. Tiene vitamina C, fortalece el sistema inmunológico frente a las infecciones víricas, limpia órganos depuradores y, por supuesto, entre ellos tenemos que incluir los pulmones. Bueno, vamos a hablar del tercer alimento mágico para este jarabe, que es la miel. La miel es antiséptica y antibiótica y elimina las mucosidades que tenemos muchas veces en las vías respiratorias. Es un alimento ideal para suavizar la garganta cuando tenemos esa carrasquera que nos duele incluso la garganta. Para esto la miel va genial, o sea, en el jarabe como si nos queremos tomar una cucharadita sola. Bueno, ahora ya tenemos todos nuestros ingredientes puestos en un bol y lo que tenemos que hacer es simplemente cubrirlo y lo dejáis. Yo en mi caso he hecho con papel de albal, pero vale una tapa, si el bol que tenéis tiene tapa, pues con la tapa. Y lo dejáis toda la noche ahí macerar. Bueno, chicas, ¿qué os puedo decir? Ahora ya después de haberlo dejado macerar toda la noche, el juguito que sale es el jarabe que nosotros vamos a utilizar. Yo sinceramente en casa, cada vez que empezamos a notar que la gripe se está acercando, nos tomamos como prevención por la mañana, al mediodía y por la noche una cucharadita, por lo menos en casa todos. Y os puedo garantizar que muchas veces ya ni siquiera caemos en la gripe, porque ya la prevenimos. Bueno, familias, ya lo único que nos queda es introducirlo en el botecito de cristal que vamos a utilizar. Yo en mi caso es de un zumo de melocotón que se tomó mi nene. Os aguanta 10 días en la nevera y os lo tenéis que tomar, como os he dicho antes, desayuno, comida y cena. Sinceramente espero que este vídeo os haya gustado, que le deis un like, que os suscribáis y sobre todo muy especialmente un beso muy fuerte de Silvia.